Bueno, tal como estaban comentando nuestros compañeros, hoy vamos a ver el tema educación para el valor o para el coraje. Es un tema que hemos tomado del libro Constelación Familiar, el cual ha sido psicografiado por Divaldo Pereira Franco y fue dictado por el espíritu de Juana de Ángeles. Pero nosotros siempre vamos a empezar cuando vemos todo esto, de todos estos conceptos espíritas, siempre los tratamos o debemos tener la precaución de compararlos con los conceptos normales, los tradicionales. Etimológicamente, la palabra coraje viene del latín cor y del griego cardia y significa echar el corazón por delante. Es decir, que ese corazón, así como aparece en la imagen, vibre, se mueva como la máquina que es e y dé el impulso necesario para obtener las cosas. Por lo tanto, el coraje o la valentía es una de las virtudes humanas. Y tal como nos dice el libro de los Espíritus en la pregunta 893, nos aclaran que todas las virtudes son señales de progreso en el camino del bien. Y si en esta virtud nosotros colocamos o sacrificamos el interés personal por el bien del prójimo sin una intención oculta, es decir, que en ese momento aflora nuestra caridad de la forma más desinteresada, estamos dando un paso adelante en la evolución, en nuestra evolución personal. El coraje es una habilidad y como habilidad se constituye en un hábito. Y recordemos que los hábitos son neutrales, pueden ser buenos o malos. Y consiste este buen hábito en desarrollar la perseverancia, pero la perseverancia con acciones concretas. Es decir, enfrentarnos a las diversas situaciones que estemos viviendo actualmente, que no son, este, que no son inadecuadas, que no son problemáticas, son las situaciones con las cuales nos está educando el plano espiritual para superar el miedo, para que nosotros como espíritu avancemos. Nosotros, cuando dejamos de tener coraje, nos convertimos en unos cobardes. Es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque dejamos que el miedo se afiance en nosotros, que el miedo se convierta en un hábito. Comúnmente también la palabra coraje se utiliza algunas veces cuando una persona está molesta y algunos la consideran sinónimo de ira. Sin embargo, no es así. ¿Qué nos dice la doctrina espírita sobre el coraje, sobre el valor? Tanto Emmanuel como Juana de Ángeles, iniciamos como Emmanuel nos habla de que el coraje es la palanca. Como toda palanca es para impulsar, es una herramienta para impulsarnos a quienes, a nosotros. Pero ¿en qué consiste esa palanca? En saber servir y saber vivir. Porque nosotros normalmente en nuestras oraciones pedimos salud, afecto, comprensión, de todo, pedimos de todo, tanto bienes materiales como bienes espirituales, que son necesarios, pero rara vez pedimos el coraje, el valor para superar los miedos interiores. Esto nos lo dice Manuel en este libro que aparece a la derecha, que se llama Coraje, que fue psicografiado por Francisco Cándido Javier. Juana de Ángeles también toca este tema en el libro Conflictos Existenciales y tiene un librito pequeño de esos de bolsillo que se llama Momentos de Coraje. Es muy importante esto. ¿Por qué es tan importante tener valor, tener coraje? Es muy sencillo, porque esto es uno de los peldaños para desarrollar la verdadera fe. Aquí es donde está la clave. Cuando uno no tiene coraje, está dejando de desarrollar la fe, pero la fe razonada, de la cual nos habla Alan Kardec, aquella que puede ver cara a cara la razón en cualquier instante, de tiempo. Juana nos aclara de que además de ser la valentía, es el desarrollo de la habilidad para tomar decisiones, para tener firmeza, pero firmeza espiritual ante cualquier circunstancia. Y nos dice que el coraje es mucho más que la ausencia de temor ante los peligros, es la conquista de la autoconciencia, es el saber quién soy yo, para qué quiero, para dónde voy. Y nos aclara que a nivel espiritual, en la doctrina espírita, el coraje real es el esfuerzo moral desarrollado por el ser humano para liberarse de la imagen que se ha formado, creyéndose superior a las demás personas de su círculo social. Es decir, cuando nos hablan de valor, cuando nos hablan de coraje, nos están hablando de moral.
de esa moral aplicada en nosotros mismos inicialmente, esa moral que nos ayuda a quitar el maquillaje o las máscaras que nosotros mismos nos hemos puesto en diferentes encarnaciones. Y precisamente esta virtud la hemos venido nosotros trabajando en- desde, desde que somos minerales, desde que pasamos por las plantas, desde que pasamos por los animales. Allí con ciertas situaciones, como vemos en las imágenes a la derecha, vamos desarrollando a nivel inconsciente, por lo menos en las plantas, vemos cómo las raíces, cuando hay mucho viento, se sostienen a la tierra. Ahí en ese momento del no dejarse, digamos que tumbar por la brisa, por el viento, allí de forma inconsciente, aparentemente tonta para algunos, ahí estamos desarrollando en el principio espiritual el coraje. Igualmente, cuando vemos un ave intentando aprender a volar, le da miedo, como a nosotros, cuando nos enfrentamos a cosas nuevas, pero lo intenta porque su inconsciente interior lo impulsa a desarrollarse, sabe que necesita expandirse. Si en la naturaleza, en los reinos inferiores, nos están dando estos ejemplos a nivel ya de seres humanos, a nivel de espíritus, con nuestro desarrollo ya intelectual, con nuestro pensamiento, este coraje ya se va a expresar de otra manera, se va a expresar a través de sentimientos, de valores morales que nos van, que nos que han sido trabajados y que están siendo desarrollados para enfrentarnos a las diversas dificultades o, entre comillas, lecciones, de tal manera de que no desistamos en enfrentarla, de tal manera que no retrocedamos, porque de esa manera es que nosotros crecemos interiormente y también hacemos otra cosa, valorizamos la vida, porque muchas veces tenemos vida, tenemos todo a nuestro alrededor, tenemos bienes materiales y tenemos bienes espirituales que todos tenemos, pero no somos capaces de utilizar las herramientas. Entonces llega la ley del progreso, que viene a veces a través del amor, otras veces a través del dolor y nos da estos impulsos, precisamente porque todos estamos destinados a mejorar. Muchas veces lo confundimos con la impetuosidad y ella nos aclara aquí en el estudio que la impetuosidad es el predominio del instinto, pero es el predominio del instinto mostrando orgullo, mostrando ego, siendo, siendo poco cautelosos. Sin embargo, nos aclara que muchas veces cuando nosotros tenemos esos ímpetus, nos mostramos como los que todos podemos, realmente estamos mostrando, perdón, estamos ocultando miedo, estamos ocultando eh, cosas que de pronto no queremos enfrentar, como es el miedo, como el miedo a fallar, el miedo al que dirán. Ella nos aclara o nos muestra un ejemplo muy, muy hermoso que vamos a presentar ahora, que se dio en la de Jesús, que vamos a ir mirando y posteriormente lo vamos a ir analizando durante el transcurso de la charla. ¿Cuál es ese momento crítico? En el momento en que Jesús va a ser capturado. Resulta de que en ese momento nos muestran el verdadero coraje moral. Acabamos de ver, vimos una de las escenas, digamos, que uno sensibiliza más, lo sensibilizan a uno más, y es la actitud de Jesús cuando fue capturado en el huerto de los olivos. Vemos el ejemplo claro de lo que es el coraje, de lo que es el valor, de lo que es la fe verdadera. ¿Qué vimos allí? Vimos varias actitudes. Por ejemplo, vimos la traición de Judas, vimos a Juan, al joven Juan salir corriendo, vimos también la impetuosidad de Pedro. Cuando algunas personas ven esta imagen, dice, yo hubiese estado allí como con Pedro, acabo con todo mundo, siendo de que realmente ahí está nuestra primera confusión entre el coraje y el valor. El valor lo mostró Jesús. Pedro mostró fue mucho miedo, al igual que Judas. Juana nos aclara precisamente esto, que tanto Judas como Pedro reaccionaron de forma impulsiva, reaccionaron de forma
con miedo, con mucha agresividad, siempre. Pero Jesús de Nazaret se mantuvo sereno, se presentó diciendo yo soy. Y aún ante el evento impulsivo que generó Pedro, dio una solución cuando le cortó Pedro la oreja a Malco. Él fue, tomó la oreja, la volvió a colocar en su sitio y vemos cómo él también, digamos, vuelve a Pedro a la realidad, cuando le dice a quien espada mata, a espada muere, recordándole la ley divina, recordándole, digamos, haciéndole un llamado de atención. Y Pedro reacciona, digamos que controlando el miedo, controlando la impetuosidad. Vemos también cuando le dicen, ¿dónde está tu Dios, Rey de los judíos? Estaba dentro de él, siempre estuvo dentro de él. Vemos que ese coraje Jesús lo había trabajado antes, mucho antes, en otras reencarnaciones, en otros planetas, mientras que vemos a Pedro y a Judas apenas en ese proceso de autorrealización. Juana nos indica, y nosotros sabemos por la historia, de que mucho más maduro, ya con el coraje moral, Pedro le entregó su vida. Ya, que Judas sí fue verdad que en esa encarnación se suicidó, pero que posteriormente, cuando reencarnó como Juana de Arco, mostró coraje, mostró valor y cumplió, digamos, que la tarea que en el pasado no había realizado. Entonces, el coraje verdadero da fuerzas para que las pruebas sean soportadas, pero bajo ciertas conductas, como la que pudimos observar, la de misericordia, de tal manera que seamos cautos y como nos dice aquí, para que el tormento íntimo no se exteriorice de manera destructiva. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a las pruebas nos da miedo. Sí, nos da miedo. Y nos están haciendo la claridad. Sí, vas a sentir miedo porque todavía no tienes el buen hábito de tener el coraje, de tener el valor. Pero si ya tú tienes este conocimiento, no te rebeles ante la prueba. Úsala como una herramienta, como una palanca. No dejes que el miedo se apodere de ti. Actúa, como nos dice aquí, con confianza, con serenidad. No te llenes de sentimientos inferiores, ni de rabia, ni de resentimiento, ni de odio, ni el famoso por qué yo, ni por qué Dios no me quiere, ni por qué a mí. Por el contrario, asumamos las pruebas que estamos viviendo a través de las otras herramientas que la doctrina espírita nos ha enseñado, como son la oración, como son la meditación, como es el agradecimiento que tanto nos insiste Juana, que en medio de las pruebas que a todos nos atañen, demos gracias por lo que estamos viviendo y que pidamos ayuda al plano espiritual para entender la lección. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nosotros creemos o tenemos en nuestro inconsciente de que solamente aquellos que son soldados, que son guerreros, que van a un campo de batalla, son la gente que es valiente, la gente que tiene coraje. Y ella nos aclara aquí que no es así, que hemos tenido, sí, algunos de ellos han mostrado coraje, han mostrado valor defendiendo su patria, pero que realmente el valor y el coraje está en todas las áreas del conocimiento. Nos habla aquí, por ejemplo, el ejemplo que nos dio Sócrates en defender la verdad. Vemos ahí a los vikingos, a Cristóbal Colón, hasta nuestros astronautas, digamos que explorando nuevos mundos, buscando nuevas alternativas. Vemos a Galileo Galilei, vemos a Giordano Bruno mostrándonos la astronomía, mostrándonos otros mundos, también mostrándonos, por lo menos otro también, Leonardo da Vinci, el arte mezclado con la medicina, mezclado con la ingeniería, mezclado con los inventos. Vemos aquí también el valor, viendo ya aquí a las damas, ahí está Sor Juana Inés de la Cruz, que fue la primera feminista, una de las primeras feministas, especialmente acá en América, donde era bien, digamos que duro ser mujer en la época en que ella nació, y ella mostró coraje, mostró valor, que se podía ser mujer, que se podía estudiar, que se podía uno desarrollar en diferentes aspectos. La señora que está al lado es una heroína de la independencia de Colombia, se llamaba Policarpa Salabarrieta. Vemos a Abraham Lincoln, un político, sí, como decía nuestro compañero ahorita en la lectura de ambientación, un político. ¿Por qué? Porque tener el coraje o el valor de decir es incorrecto esclavizar a otro ser humano,
y llevar hasta las últimas consecuencias lo que significaba esas palabras, se necesita mucho valor, porque tenían que cambiar la mentalidad de todo un pueblo. Vemos a las mujeres, ahora que declararon una Nobel en física, hay una antecesora, Marie Curie, Nikola Tesla, y por supuesto en la doctrina espírita, el ejemplo tan grande de valor y coraje que nos dio Allan Kardec, con toda la codificación, con todo ese amor y esa entrega con que él hizo todo este trabajo de compilación, buscando sencillamente no solamente su bien personal, sino también el bien colectivo que en esta noche o en esta tarde estamos nosotros disfrutando. Vemos aquí al señor José María Fernández Colavida y Amalia Domingo Soler, espíritas en España, los primeros espíritas que les tocó duro. Nosotros estamos muy suaves. Gracias a Dios estamos suaves, porque de pronto nos ponen una prueba como a ellos y ni siquiera nos presentamos, porque de pronto no tenemos todavía desarrolladas las habilidades, los buenos hábitos. Vemos al doctor Becerra, vemos a Chico Javier, y aquí está el elemento anónimo, el que no tiene figura, pero es aquella persona que en nuestra vida luchó por nosotros, no solamente a nivel material, sino con el buen ejemplo, que nos dio que nos dijo que sí podíamos actuar correctamente, saber vivir, aquel que de pronto nunca le dimos las gracias, pero que hoy vamos a aprovechar también, digamos que darla. Todas estas personas eh, cogieron y afrontaron sin temor las decisiones que tomaron por el bien de la colectividad, por el bien moral. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en que ese bien que estaban tratando de lograr iba a beneficiar a todos. Todas estas personas que estamos viendo aquí y otras anónimas desarrollaron todas estas habilidades, estos buenos hábitos. Juana nos invita a que en esta vida desarrollemos el coraje y el valor desde el hogar. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya somos adultos, pero también sabemos que en nuestras casas hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes. Y ella nos dice, hay que desarrollar el valor, los buenos hábitos desde la casa. Tomemos esos primeros fenómenos reactivos de la personalidad infantil, conocidos como rabietas, como berrinches, y aprovechémoslo. Cojamos de esos berrinches, esos impulsos primarios, cojamos esos sentimientos y transformémoslos en buenos hábitos, para que estos niños mañana más tarde sean seres muy valientes, sepan afrontar la vida. Habrá momentos en que van a tener miedo, como todos, porque estamos en un planeta que apenas está en proceso de transformación hacia un mundo de regeneración, pero que sepan enfrentarlo. Vemos cómo aquí en esta imagen uno de los primeros miedos que hay es hay un fantasma o hay un monstruo en el armario. Ir, mostrarle, poner al niño, mira, aquí no hay nada, acá la niñita, eh, tú puedes lograrlo, acompañarlos en ese proceso. Es una, digamos que es una forma de retribuir mucho de lo que nos han brindado a nosotros. ¿Por qué es tan importante este desarrollo del coraje o del valor en el hogar? Porque muchas veces, ya que venimos de otras existencias con miedos, cuando volvemos a reencarnar, esos miedos vuelven a surgir. Y normalmente nos dicen los psicólogos que en los primeros años de vida, los niños muestran aquellas, digamos, virtudes y defectos que deben ser trabajados, que si no son trabajados en esa etapa, ¿se podrán trabajar más adelante? Claro que sí, pero va a haber un costo adicional. ¿Cuál es ese costo? Que a veces asumen mecanismos de defensa ante las situaciones, no son capaces de enfrentar, no son capaces ni siquiera de pedir ayuda. Y la idea es que estos niños que están naciendo, que estamos criando, que estamos, digamos que, supervisando en algunos casos, podamos darle las mejores herramientas, porque es muy doloroso ver a un adulto, o por lo menos
que no logró superar las cosas. Es muy doloroso ese, y si hubiera hecho tal cosa, esta persona no hubiese hecho esto o esto. Y nos dice, nos aclara Juan aquí, que el coraje debe unir la razón y la emoción con trabajo, sin precipitaciones, sin alardes, produciendo fenómenos de alegría y de paz. ¿Cómo así que la razón con la emoción? Que esos impulsos que a veces nosotros tenemos, hay que unirlos a la razón, pero a la razón bien educada, aquella razón que no tiene egoísmo, que no tiene orgullo, tal como nos dice la 75A, la pregunta 75A del libro de los espíritus. ¿Por qué? Porque cuando uno une razón con emoción y trabajo, logra producir alegría y paz. ¿Qué más logramos producir aquí? Vamos a lograr desarrollar mejor la virtud de la fe, que es hermana de la caridad, que es la hermana de la esperanza. Y nos aclara, nosotros como espíritu hemos vivido en muchas existencias y en nuestro periespíritu hemos puesto culpas, miedos, necesidades de fuga, todo eso. ¿Y qué sucede? Que como no los hemos superado, llegado el momento en la vida actual, afloran de nuestro inconsciente. ¿Para qué afloran? Para enfrentarlos, para que hagamos el esfuerzo. Recordemos allí en ese momento nos están aplicando la ley de progreso. ¿Qué sucede? Que muchas cosas que estamos viviendo en la actualidad, que nos producen miedo, que nos producen culpa, que nos dan ganas de salir corriendo, son las cosas que en el ayer no hicimos, que no, que no tuvimos el valor, digamos, de enfrentarlas, de solucionarlas, y nos ponen en el hoy con los elementos necesarios, con las personas necesarias para poder, digamos, que superarlas. La historia actual nos da dos ejemplos, ahí lo vemos, Gandhi con la liberación de la India, con la no violencia, que después fue tomado su ejemplo por Nelson Mandela y Leclerc en Sudáfrica. Uno ve allí la aplicación de estas virtudes, el trabajo espiritual de otras vidas. De pronto en otras vidas empezaron con el impulso de dominar, con el impulso de dirigir ejércitos, con el impulso de la ley de hacer prevalecer la ley del más fuerte, de la violencia. Y hoy en esta encarnación llegaron, tomaron todos esos impulsos, los desarrollaron con sentimientos de amor y los pusieron en práctica y lograron, digamos, que dar un paso para desarrollar, digamos, que la paz, porque realmente estas personas trabajaron en función de la paz. ¿Cómo desarrollamos nosotros el coraje? Es la pregunta que a veces nos hacemos. ¿Cómo desarrollamos el valor? En la doctrina espírita, Allan Kardec nos aclara y nos dejó, digamos, uno de sus mayores legados. Nos dice, todo se puede a través de la educación. La educación, pero la educación moral, no la intelectual. Y en esa pregunta muy hermosa nos dice, el arte de formar caracteres, de generar hábitos, porque la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Cuando nosotros hablamos de arte, es algo que impresiona nuestros sentidos inicialmente, nuestros sentidos físicos, pero que también nos produce una emoción interior o exterior. Y esa emoción es la que él dice aquí, que es necesario, digamos, que trabajar con educación para conocerla, para comprenderla y especialmente para llevarlo a la práctica. Hoy estamos en esta conferencia todos conociendo y tratando de comprender con el objetivo de mañana levantarnos y tratar de llevarlo a la práctica. ¿Por qué es importante la práctica? Porque allí, cuando nosotros ponemos en práctica las cosas, desarrollamos buenos hábitos. Y aquí nos dice, nos recomienda el dos hábitos bien importantes, el orden y la previsión para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar que en los días difíciles, que sea todo se nos presenta, podamos superarlo. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Y aquí no están hablando solamente del desorden y la imprevisión física que vemos a nuestro alrededor, sino de nuestros desórdenes e imprevisiones mentales, ¿ya? De nuestro propio espíritu. Esos desórdenes que a veces nos dejamos, digamos, que nosotros mismos hemos
generado y que nos rehusamos muchas veces a solucionar. Y nos dice que cuando nosotros desarrollamos los buenos hábitos, desarrollamos o fortalecemos las fibras más íntimas del ser, estimulándonos para superar esas herencias perturbadoras que aparecen etapa tras etapa. Y nos dice ella aquí en el estudio que especialmente cuando nosotros pasamos de la adolescencia al estado de adulto joven, es el momento en que nosotros adquirimos nuestra autoconciencia. En este momento es clave el buen ejemplo que se le ha dado a las personas, también el buen ejemplo que hemos recibido, porque allí, en ese punto de inflexión, es donde nosotros vamos a dar los primeros pasos, ahí es donde nos podemos acobardar, como nos decía inicialmente, o vamos a comenzar a desarrollar el valor, un valor que es importante haber visto desarrollar en nuestra área familiar. Sí es verdad que durante mucho tiempo hemos sido beneficiados de la protección de los adultos mayores, de las personas con más experiencia, pero en ese momento somos nosotros los que queremos adquirir experiencia. Entonces es tan importante el ejemplo que hayamos dado o que hayamos recibido, porque mucho de lo que hayamos visto es lo que vamos a repetir. Entonces, lo que hayamos nosotros trabajado o lo que hayamos visto, nos van a dar los valores para abastecernos en nuestra vida, para alcanzar metas. Y muchas veces, si no nos, si no nos, digamos que, si no nos atrevemos a mirarnos, si nos dejamos ganar mentalmente por nuestros miedos, por nuestra inseguridad, nos quedamos o generamos cadenas mentales que nos retienen en la retaguardia. Por eso es que es tan importante no solamente el trabajo personal, sino el trabajo en el hogar, la educación, como dice Alan Kardec, el conjunto de hábitos adquiridos, pero también el conjunto de hábitos que hayamos visto. Un tip para desarrollar el coraje. Comencemos por desarrollar la confianza en nosotros mismos, en mirarnos a un espejo con nuestro cuerpo, bonito, feo, no importa, este fue el que nosotros escogimos, el que desarrollamos y con el cual estamos, digamos que es la herramienta en estos momentos para obtener buenas cosas. Y nos dice aquí, desarrollémoslo, tomamos la determinación de ver qué compromisos somos los que tenemos para nuestra existencia, fortalezcámonos a nivel interior y nos dan aquí dos tips a través de la oración y de la confianza estricta en Dios, algo que a nosotros se nos olvida. Y nos dice Juana, siempre van a haber en el camino amenazas y desafíos, pero realmente debemos enfrentarlos como oportunidades de crecimiento moral y emocional, de forma natural, de forma de elección. Y nos dice, el coraje nace de un sentimiento específico de amor por aquello que se cree, que se desea, por lo que se lucha. A veces se nos olvida eso, se nos olvida eso precisamente. ¿Por qué luchamos? Aquí vemos una imagen muy hermosa, la imagen del tú puedes. Esa imagen que nos dice ahí tú puedes es la que nosotros tenemos que mirar cuando o decirnos a nosotros mismos, tú puedes realizar esto, yo puedo adelgazar, yo puedo mejorar el trabajo actual, yo puedo, sí, pero ese yo puedo debe ir acompañado precisamente del trabajo, que es lo que a veces se nos olvida. Hacemos lo yo puedo en nuestra mente, pero no lo llevamos a la práctica. Nos dice de que nosotros a veces confundimos en el hogar este, la necesidad de prudencia, la necesidad de sumisión con la falta digamos que como tratando de evitar problemas. Y resulta de que nosotros, nos dice ella, nosotros tenemos que tener valor para defender lo que es correcto. Y nos dice, si nosotros vamos o tenemos una conducta correcta, tenemos que defenderla ante los demás. Y especialmente cuando nosotros hacemos esa defensa de la conducta correcta, estamos desarrollando también otra virtud que aquí nos resalta ella, la humildad. Nos dice, la humildad necesita el coraje para mantenerse digna. Se necesita coraje para mantenerse en una buena decisión, en una decisión continua.
Muchas veces tomamos buenas decisiones, pero nos falta el valor para mantenernos allí. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Y eso es clave saber que una decisión es correcta o cuando uno la analiza a la luz de, me gustaría que me hicieran esto que voy a hacer o no me gustaría. Son cosas cotidianas en donde nosotros muchas veces nos dejamos paralizar del miedo, de ese miedo que nos destruye a nivel moral o a nivel intelectual. Y si es verdad que nosotros tenemos que ser cautelosos, nos aclaran, sí tenemos que tener prudencia, sí tenemos que tener equilibrio, pero debe haber un límite. Nos aclara ella, no le damos miedo a aquello que nos es desconocido y es un miedo que viene eh, desde que somos minerales, desde que somos vegetales, desde que somos animales, pero precisamente ese miedo es el que nosotros tenemos que convertir, que tenemos que enfrentar. Vemos ahí esa imagen, el maltrato a veces que hay entre parejas. Algunas personas por mantener una unión se dejan, digamos que pisotear, y eso no es amor en ningún tipo. Y nos habla de eso, el sabernos defender, el sabernos valorarnos, ¿sí? Todo dentro de las leyes que conocemos. Y nos habla también de esto, que nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort, que tenemos que volar más allá de los límites, porque si no, nos vamos a debilitar, si no, no vamos a saber vivir. Si nosotros queremos contemplar, como nos vemos allí, esas hermosas cumbres, tenemos que ascender. Y como toda ascensión, se necesita, digamos que esfuerzo, se necesita poner de nuestra parte, que es lo que a veces, digamos, nos falta. En el nido doméstico, todo ejemplo, valor y coraje debe ser dado por los padres, por los trabajadores, por los que están allí en el lugar. No debe haber tanta queja, no debe haber tanto lamento. Los acontecimientos que se nos presentan deben ser vistos con naturalidad, cosas que a veces se nos olvidan. Allí estamos siendo alumnos y a la vez profesores. Y nos dice otra clave, ¿cómo desarrollar coraje? Autoanalízate. Mírate, tal cual como eres, con las imperfecciones, pero también con digamos que con tus logros. Agradece y pide la ayuda necesaria para mejorar. Aquí vemos una imagen, la meditación. Esa meditación, esa oración, ese contacto, ese momento personal de uno con uno mismo, ayuda precisamente a mirarse uno como es. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros desarrollemos nuestra autoconciencia, que sepamos comprender, enfrentarla, que sepamos ver nuestro nivel de egoísmo, nuestro nivel de presunción, nuestro nivel inferior para superarlo. Nos dice, la existencia humana puede verse como una aventura evolutiva y que en toda aventura hay momentos de alegría, de tristeza, también de descanso, pero también de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destinados a ser seres luminosos, seres de amor, llenos de luz. Y para poder obtenerlo hay que hacer estos enfrentamientos a nivel interior, que a veces se nos olvida. A veces nos quedamos en la queja del no puedo, en, en el, yo para qué voy a hacer eso. Y ella nos aclara, es necesario la autoconciencia para comprender, para saber discernir, para insistir hasta lograr el éxito, para trabajar con ahínco, recordando siempre que podemos errar, que nos podemos equivocar, que tenemos que estar dispuestos a repetir cuando no logremos los logros, que es necesario perder esa dignidad, ser maduros, que en la vida hay decepciones, pero también hay cosas que nos alegran, que es necesario no caer ni en la autocompasión ni en la depresión. Y nos dice, es necesario el coraje para analizar con tranquilidad cada etapa de la vida, cada etapa de la existencia física, como parte del proceso de crecimiento inevitable que culmina con la muerte orgánica, incapaz de extinguir la vida, proporcionando relaciones saludables que son indispensables para alcanzar el objetivo de ser feliz. Muchas veces esperamos ya el momento de ir a desencarnar para hacer estas tareas y no haciendo como nos habla la pregunta 919A, todos los días hacer esto.
revisar qué hicimos. ¿Por qué? Porque estos trabajos diarios ayudan a identificar fácilmente qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo lo podemos mejorar. Todos necesitamos otra cosa para desarrollar el coraje, que es la amistad, la convivencia con con las personas, que vamos a tener amigos y vamos a tener, digamos que decepciones, pero que siempre hay que insistir en los buenos sentimientos, siempre, siempre, algo que a nosotros a veces se nos olvida, que es necesario precisamente ese contacto con los demás seres para poder abrirnos al verdadero amor al prójimo, para poder fortalecernos, para no desanimarnos, para autosuperarnos, porque una de las ideas de amar al prójimo es ver a todo el mundo como tal. Y nos hablan de otro tipo de coraje, el de crear. Nosotros creamos con el pensamiento todos los días en estos momentos, con lo que estamos escuchando. Y aquí nos hablan de crear con el objetivo de servir, de atrevernos a ser diferentes, de que esos sentimientos de compasión, de solidaridad, les demos, los saquemos a flote, como mostraban ahorita las flores tan hermosas. Saquémoslos a flote, mostrémoslos, pero mostrémoslos con el fin de convertirlos en realidad, de mejorar el mundo que nos rodea, de mejorarnos a nosotros mismos. Nos hablan también del trabajo. Sí, el coraje se puede desarrollar con terapia, ¿cómo? Con trabajo, con el trabajo en cuestiones edificantes. Hay recursos psicoterapéuticos que nosotros podemos buscar el valor moral para la autoevaluación sin sensibilería y transformar nuestro interior para mejor. Y nos hablan aquí como corolario, el coraje moral superior, el amor, desempeña función primordial en aquel que aspira a la adquisición de armonía en el proceso de evolución. Cuando nosotros vamos desarrollando el coraje, estamos amando, estamos desarrollando la fe. Recordemos que la fe va de la mano también de la caridad. Todo está enlazado. Cuando vamos desarrollando una virtud, como decíamos inicialmente, enfocada al bien del prójimo, sin segundas intenciones, estamos caminando, estamos moviendo nuestro mundo interior y estamos moviendo nuestro mundo exterior. Jesús, nos dice ella siempre, con mucha justicia, denominado el héroe de la cruz, vivió con coraje, enfrentó todas las consecuencias de su ministerio, sin someterse a los dominadores de la mentira, a los poderosos de ninguna cosa, para demostrar que el amor es la fuerza más grandiosa que existe en el universo, porque viene de Dios y sustenta la creación. Su ejemplo de coraje permanece como estímulo y lección viva para todos los individuos que desean la iluminación y el encuentro con Él. Uno dirá, yo todavía no puedo hacer lo que vimos en eso, esa mansedumbre, pero a la vez ese valor, todavía no lo tengo. Sí, es verdad, todavía no lo tenemos, pero la idea es trabajarlo, porque en ese momento nosotros nos estamos conectando con el Maestro Jesús cuando hacemos ese esfuerzo. Nos estamos conectando con Dios, estamos, como nos dice aquí esta última diapositiva, mostrando que somos amor, que tenemos esa fuerza, como decía María Giles. ¿Dónde está esa fuerza para tener valor? En saber amar, en tener fe. Y como somos hijos de Dios, tenemos ese amor en nuestro interior, pero hay que sacarlo, hacerlo florecer. Y nos hablan siempre, toma el ejemplo de Jesús, pregúntate, ¿qué haría Jesús en estos momentos, en esta situación? Y si no sale, hace Jesús, digamos, haría pedir ayuda, orar, interiorizar y hacer nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias, compañeros, por su atención y por su paciencia.